desde Jerusalén, donde tenemos que informar del fallecimiento del Papa Francisco, la vida de un padre realmente querido por muchos, que este Papa que tanto ha marcado lo que es a la cristiandad y ha marcado en general a la humanidad So you start to see the glow of the flame, and here they come, loading into the capsule. And the significance here of the bell, and I should note. Before I have you explain that, each crew names themselves. They have named themselves the six, taking up space as each one is ringing a bell. And the significance of that is what, Ariana? This is one of our traditions. All astronauts throughout history in various programs have had their tradition. For us, we always want our astronauts to ring the bell. Above there, you see, light this candle. Those were the last words that Alan. Tours y vine y ahora lo encontré, pero no lo he llegado a ver de cerca, pero me emocioné mucho. Mi sensación es una pérdida invaluable del Papa, un Papa muy querido y muy demócrata. Nos ha dado muchísima pena y I have no religion. 97% had a religious affiliation from like the early 90s till today. Hoy es el Día de la Liberación. Hemos estado esperando durante mucho tiempo. A veces se trata, como hace siglos, de un proceso que se prolongó inclusive durante 33 semanas, o sea, prácticamente interminable. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, llénanos de paciencia para poder afrontar los tiempos finales, porque sabemos que la paciencia es una virtud en un mundo donde la inmediatez es la norma. Nosotros practicamos entonces la paciencia. Llénanos de esa virtud, Padre amado. En nombre de Jesús, amén. Que hermanos, esta semana de la Pascua, refiriéndome a la fecha, aunque nosotros no la celebramos en días de fiesta, pero sin duda han ocurrido eventos muy interesantes. Ahora estamos viendo la muerte del Papa Francisco, bastante interesante, porque además de todo, no olvidemos que muchos falsos pastores dijeron que él, específicamente Jorge Mario Bergoglio, era el octavo rey, que está descrito en el siguiente pasaje bíblico en Apocalipsis 17, versículo 10 al 11. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Entonces, este ministerio adventista llamado Dilo al Mundo tiene un video en el cual decía que el Papa Francisco era el octavo rey y que iría a perdición y todo el mundo se iría a perdición con el Papa Francisco y plop, pues el Papa Francisco ha muerto y el mundo sigue. Entonces, ellos han hecho una muy mala interpretación de la profecía para llegar a esta nefasta conclusión.
declarando que este conteo de los 7 reyes debía iniciar desde que fue firmado el Pacto de Letrán entre Benito Mussolini, el dictador italiano, y el Papa Pío XI. Según ellos, desde ahí se empezaba el conteo de los 7 reyes, algo que está totalmente sacado fuera de contexto. De acuerdo con eso, según ellos, por supuesto, el primer rey sería el Papa Pío XI, que además ya venía siendo Papa de Roma desde hace algún tiempo atrás, antes de que se firmara el Pacto de Letrán. Luego el segundo rey sería el Papa Pío XII, el tercero sería el Papa Juan XXIII, el cuarto rey sería el Papa Pablo VI y el quinto rey sería el Papa Juan Pablo I. Según ellos, esos eran los 5 reyes que habían caído. Y bueno, no sé con base a qué decían ellos que esos reyes habían caído, porque el sexto rey pues también había muerto y por tanto también ha caído, porque son papas que murieron ya hace tiempo. Pero sin embargo ellos dicen que hasta ahí llegan los 5 reyes descritos en Apocalipsis 17 versículo 10 que ya han caído. El sexto rey, que según ellos no había caído, aunque ya estaba muerto igual que los otros 5, era el Papa Juan Pablo II. Y el séptimo rey sería el Papa Benedicto XVI, que ese creo que estaba vivo en el momento que ellos hicieron el video. Y luego el octavo rey sería el Papa Francisco. Entonces, según ellos, este sería el octavo rey que iría a perdición, según la profecía. Y sin embargo, bueno, ya vemos que el Papa Francisco ha muerto. De todas formas, el mundo sigue adelante. Quiero recordarles, sin embargo, que Cusatón es el único que ha descifrado estas profecías completamente. Aunque es cierto que algunos líderes adventistas han descifrado algunas partes de Apocalipsis 13, nosotros hemos descifrado muchísimo más que ellos. Y sin embargo, con todo y eso, algunos aún se salen de este ministerio para ir a bailar con una sábana enrollada en la cabeza y con una fruta en cada mano. Bueno, nosotros ya hemos probado que el octavo rey no es una persona en específico, sino que es una institución y que hace referencia a la institución del papado, ¿ok? Entonces no importa quién sea el que cumpla la función de papa, no importa. Y siempre que alguien se convierta en papa, esa persona va a seguir siendo el octavo rey. No importa si muere, el que llegue seguirá siendo el octavo rey y seguirá llevando al mundo a perdición. Entonces recordemos que desde el inicio de este ministerio, Cusatón profetizó que el Papa Francisco sería reemplazado, profecía que hasta ahora se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. La pregunta es, ¿quién lo reemplazará? ¿Verdad, hermanos? Ya veremos cómo se desarrolla esto, porque finalmente hay que recordar lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ok, entonces hay que tomársela con paciencia, ya vamos a ver cómo ocurren las cosas, y aquel que salga elegido como papa, ya sabemos que se convertirá automáticamente en anticristo, y de ese ser que se convierta en papa de Roma, empezaremos a decir que es el anticristo. ¿Por qué? Porque cuando se pone ese gorro, que es el gorro que ostentan los papas de Roma, ahí tiene un lema que dice Vicarius Filii Dei. Y si le asignamos valores numéricos a esas letras en latín, eso suma 666. Entonces, el Papa Francisco usaba el gorro porque era el Papa. Eso quería decir que él era el anticristo o la primera bestia del Apocalipsis. Y si él ha muerto, pues el gorro ya no lo puede usar. Ahora viene otro, se pone el gorro y entonces esa persona
es el anticristo o la bestia del Apocalipsis. Es bastante claro, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, también tenemos algo adicional. La Iglesia Católica está más dividida que nunca. Las grietas del Vaticano, por las cuales se entró el humo de Satanás, según el Papa Pablo VI, se han ensanchado como nunca antes, y la Iglesia Católica es ahora víctima de su propia estrategia de divide y vencerás. Ahora entonces la gran ciudad se está dividiendo en 3 partes y ya veremos quiénes serán los actores y rostros en esa división que con la muerte del Papa Francisco se está revelando aún más. En este caso, el Papa Francisco representaba la masonería, el progresismo, el comunismo y por supuesto que más masónico que el número 88, ¿verdad? ¿Acaso es coincidencia eso, que preciso haya muerto cuando tenía 88 años de edad? Es un número de muy alto valor en la masonería porque ellos tienen un grado, el grado 88, que es llamado el sublime maestro de la gran obra. Y también el número 88 representan 2H. Las H's de Heil Hitler. Asimismo, el número 88 también hace referencia a la estrella Mercurio. Algunos dicen que es un planeta, pero es una estrella que representa al dios Hermes o al dios Mercurio, quien es declarado como mensajero de Dios, como puente entre Dios y los hombres. Recordemos que este título de Pontifex Maximus significa el gran constructor de puentes. Y uno puede ver aquí clarísimo al anticristo, porque el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, el Papa de Roma se hace llamar a sí mismo como el máximo constructor de puentes o el Pontifex Maximus. Muy claro. Entonces, volviendo al tema, podemos ver que nosotros seguimos guiados por el espíritu de profecía. Y ese espíritu de profecía es indudablemente Jesucristo, ¿ok? No es ninguna mujer de la iglesia adventista, es Jesucristo. Por eso sabemos que nosotros tenemos el espíritu de profecía, porque tenemos el testimonio de Jesús. Leamos en Apocalipsis 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, todos los que reciben estas profecías que nosotros hemos descifrado de forma irrefutable, tienen el espíritu de profecía, ¿ok? Porque tienen el testimonio de Jesús. Pero los que se apartan de esta profecía, se apartan del espíritu de profecía y no tienen el testimonio de Jesús. Leamos en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y muchas personas pensaron que bastaba con decir yo creo en Jesús para dar testimonio de Jesús. Pues no es solamente eso. Ya vemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces aquel que no tiene el espíritu de profecía no tiene el testimonio de Jesús. Es decir, que esa persona niega a Jesús. Y es apenas lógico, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo podemos decir que creemos en